A partir del último cuarto del siglo XX han surgido nuevas formas de pensar en la psicoterapia. La palabra posmoderno generalmente se refiere tanto a una época histórica, la actual, como a un movimiento en las artes y una corriente crítica en la academia. Muchos de los fundamentos teóricos de estas terapias están inspirados por las ideas que provienen de las disciplinas distintas de la psicología. La terapia colaborativa se identifica como socioconstruccionista y la terapia narrativa no comparte totalmente esta epistemología. White dice que aprecia muchas de las ideas del socioconstructivismo. Algunas no lo satisfacen y prefiere ubicar su trabajo en la tradición postestructuralista. Tanto en la terapia narrativa como en la colaborativa coinciden en que la experiencia de la realidad o el significado que le damos a nuestras vivencias se construye a través de las interacciones con otras personas y no dependen solo de cuestiones individuales. La terapia es vista como un proceso conversacional y se piensa que el diálogo y la conversación son generadores de significados. La forma en la que pensamos y hablamos de nuestros problemas o dificultades puede contribuir a que nos hundamos más en ellos o podamos contemplar nuevas formas de verlos, de solucionarlos o transformarlos. El cliente es visto como un experto en su propia vida y se parte de la definición de que él tiene de su problema. Asimismo, el cliente es quien define el objeto de la terapia y cuando éste se ha alcanzado. Es importante que el terapeuta haga todo lo posible por estar libre de prejuicios en sus encuentros con sus clientes, pero como no es posible no tener valores personales, opiniones o preferencias, es importante que el terapeuta sea abierto respecto a estos cuando son relevantes para la terapia. La terapia narrativa y colaborativa pueden ser largas. Los clientes pueden ver al terapeuta esporádicamente durante años si así lo desean. La duración del tratamiento varía en las terapias posmodernas, pues a veces tienden a ser breves. Terapia narrativa. Michael White y David Epson comenzaron a trabajar juntos y desarrollaron la terapia narrativa. La terapia narrativa ve al problema separado de la persona y facilita la comprensión de una idea. Cada persona tiene unos valores, compromisos, actitudes que ayudan a reducir la influencia negativa del problema en todas las dinámicas de la persona, familia o institución. Técnicas como la negociación y la discusión de alternativas viables sirven para buscar nuevas vías de solución. Se plantea que el conocimiento es una versión consensuada de la realidad, producto de la interacción y negociación interpersonal. Se organiza la experiencia en forma de narración con una secuencia temporal, intenciones, significados y desenlaces. Las principales premisas de la terapia narrativa son las siguientes: identificar el relato dominante, externalizar el problema, explorar aspectos de valor para el cliente, descubrir las implicaciones de los eventos extraordinarios y buscar en los archivos familiares. La misión del terapeuta es intentar rescatar historias subyugadas o invisibles en el relato. Metodología. Las conversaciones exteriorizadas. Aquí se habla de los problemas. Estos no son vistos como síntomas o como manifestaciones de alguna deficiencia del cliente. Nombrar al problema. Es muy importante trabajar con las palabras exactas que usa el cliente y se puede invitar también a compartir imágenes o metáforas que describan el problema. Exploración de los efectos del problema. Después de obtener la descripción del problema, el terapeuta indaga sobre la historia del problema. Deconstruir o poner el problema en contexto. Aquí se exploran los efectos que tienen los discursos y prácticas sociales dominantes en la vida de los clientes. Descubrir acontecimientos excepcionales. El problema y sus efectos constituyen lo que White y Epson denominan la historia dominante. Se trata de encontrar dentro de la propia narración del cliente sobre su vida evidencia de otras posibles historias o narrativas sobre su identidad. Esto es similar a la búsqueda de excepciones. White y Epson lo llaman acontecimientos excepcionales. Una vez que ellos se mencionan, se engrosa la trama. Es decir, se encuentran acontecimientos excepcionales que contradigan la historia dominante, el primer paso para la construcción de historias o tramas alternativas. Una vez que se ha identificado un acontecimiento excepcional, podemos hacer muchas preguntas sobre qué hizo el cliente para hacer eso o dar ese paso, o cómo se preparó para actuar de esa manera. Todas estas son preguntas del panorama de acción. También hay que indagar sobre el significado de los acontecimientos excepcionales. Eso es llamado panorama de identidad. Los documentos terapéuticos. White y Epson piensan que estos documentos pueden contribuir a fortalecer la historia dominante cargada de problemas que tienen efectos negativos sobre la identidad de las personas. Declaraciones. Son certificados o diplomas que el terapeuta escribe para resaltar los logros del cliente. Testigos externos. Contribuyen a validar y fortalecer las historias de los clientes. Terapia colaborativa. Harlan Anderson y Harold Goldishen ofrecieron al mundo la terapia familiar, una perspectiva nueva para pensar en los sistemas. ¿Quién debe estar hablando con quién, cuándo, dónde y sobre qué? Con frecuencia se le pregunta al cliente,
¿Quién cree que debería estar presente en la siguiente sesión? Anderson. La terapia colaborativa no tiene una serie de técnicas específicas o ciertos pasos a seguir. La postura colaborativa es descrita por Anderson en términos de un conjunto de conceptos interconectados: las sociedades conversacionales, la investigación compartida mutua, el cliente como experto, el no saber, el ser público, la incertidumbre y la terapia como parte de la vida cotidiana. Principios: posición escéptica, no generalizar, utilizar el mismo lenguaje. Técnicas: el cliente es el experto sobre su propia vida e historia, y el terapeuta es experto en los procesos conversacionales. Postura del no saber: el cliente es el centro del escenario y el terapeuta invita al diálogo, la exploración conjunta y colaborar a definir problemas. Incertidumbre: igualdad como terapeuta y terapia como vida cotidiana. Aplicación actual: hoy día se les incluye como parte importante de muchos programas y hay incluso una creciente corpus de literatura sobre cómo enseñar y aprender estas formas de trabajo.